Hoy lo que vamos a hacer es calificar a los jugadores extranjeros que han llegado a Rayados en los últimos años. No me voy a ir hasta tiempos de Verdirame y cosas así. En los últimos años. Por ahí agregamos a la Bomba Ruiz Díaz, que es de tiempos inmemorables. Pero por ahí está, ¿no? No voy a agregar a los jugadores que están en activo con Rayados, porque se extiende mucho y a lo mejor algunos todavía podrían dar y no sé, ¿no? Entonces va a ser puros jugadores que ya no están en Rayados. Rayados, mi adicción, pandilla, mi adicción. Aquí tenemos 40 jugadores extranjeros. Me faltará alguno, me sobrará. No creo que me sobre nadie, pero si me falta alguno, si ustedes dicen, ¿sabes qué? No pusiste este jugador, pónganmelo en los comentarios y díganme en qué ranking lo pondrían ustedes. Este es mi ranking, son mis opiniones. Si ustedes están de acuerdo conmigo, chingón. Si no están de acuerdo conmigo, pónganlo en los comentarios. Entonces vamos a empezar. La Bomba Ruiz Díaz. Este es un jugador interesante porque fue el portero de Rayados en la década de los 90. Muchos dicen que es el mejor portero en la historia de Rayados. Yo pienso que todavía Jonathan Orozco es mejor que la Bomba Ruiz Díaz por cuestión de las cosas que ganó Jonathan Orozco. La cosa que tenía Rubén Ruiz Díaz, paraguayo, es que atajaba penales. Pues para toda la gente de la década de los 90, vamos a poner no sé si ponerlo como ídolo histórico o como crack. Vamos a ponerlo. Pues sí está, sí es uno de los dos. Vamos a ponerlo como ídolo. Toda la gente que vio jugar a la Bomba Ruiz Díaz lo considera un ídolo. Ahora, el siguiente. El Loco Abreu. Este básicamente jugó en todos los equipos, casi en todos los equipos del fútbol mexicano. Era un muy buen jugador. Ya llegó algo veterano a Rayados. Creo que estaría entre sin pena ni gloria y buen jugador. No hizo muchas cosas importantes en el equipo. Entonces yo creo que lo dejaría al Loco Abreu en sin pena ni gloria. Rayados quería traer a Alan Pulido. Se buscaron lo más parecido que se encontraron a Alan Pulido. Era Adam Vareiro. Y creo que no pudo dar lo que se esperaba de él. La verdad, la gente no esperaba tanto. Pero en realidad no. Era un jugador que tenía condiciones. Simplemente no pudo funcionar en Rayados. Se queda a nivel de petardo. Akeloba. Este era un jugador que a mí me gustaba. Me gustaba Akeloba en Rayados. Siento que era un muy buen jugador. Era un jugador muy joven. No le dieron la oportunidad de sobresalir. Se termina yendo. Creo que se va sin pena ni gloria. Nos dio más de lo que muchos esperaban, pero menos de lo que de lo que su nivel pudo haber dado. Entonces ponemos a Akeloba como jugador que se va sin pena ni gloria. Albert Ellis. Interesante este jugador. Llegó muy joven a Rayados. Hondureño. Muchos no se acuerdan de él. Pero este es un jugador que llegó muy joven. No funcionó. Venía como de esos jugadores que venían a ser el sustituto de Suazo. Llegó justo después de que se fue Humberto Suazo. Por ahí también la expectativa era demasiado alta para cualquier jugador extranjero nuevo que llegara en la ofensiva. Vamos a ver muchos delanteros aquí, creo. Y creo que se va también sin pena ni gloria. Se esperaba mucho de él, pero creo que por la edad no lo pondría como petardo. Este es un jugador que terminó jugando en Europa. De hecho, está jugando en Portugal. Es un jugador que tiene mucho más nivel del que nos mostró cuando llegó a Rayados. Nadie se acuerda. Puede ser, pero lo voy a poner sin pena ni gloria. Albertengo. Uno de los jugadores que llegaron para disque hacerle competencia a Funes Mori. En realidad, la intención era que
hubiera un jugador para cuando Funes Mori se lesionara, pero que en realidad no le hiciera competencia. Creo que de Albertengo nadie se va a acordar de un juego de él. Lo ponemos como nadie se acuerda. No era malo el jugador, pero ni siquiera debió llegar. Entonces lo ponemos como nadie se acuerda. Aquí tenemos Alex Fernández. Este es un jugador que llegó en la era cuando estaba... Este es un jugador que llegó en la era cuando estaba Guille Franco. Jugador brasileño, muy buen nivel. No metió tantos goles, pero los goles que metió fueron muy importantes, sobre todo para el campeonato que tuvo Rayados con Pasarela. No llegó a ser ídolo, pero creo que sí era un crack. No me acuerdo de ese, es que pues es de la década de los 2000. Para mí, este es un crack, pero con Rayados yo lo pondría, no sé, entre crack y buen jugador. No pudo mostrar su máximo nivel en Rayados, pero les digo, los goles que metió, vamos a poner en buen jugador Alex Fernández. Los goles que metió fueron muy importantes para los objetivos del equipo. Avilés Hurtado. Ay, Avilés Hurtado. Si calificáramos sus primeros 2-3 años, lo podríamos poner como buen jugador. Siento que Avilés Hurtado se quedó más de lo que debió haberse quedado en este equipo. Podríamos calificar que vino a robar. No vino a robar, pero sí se quedó a robar Avilés Hurtado. Nos dio una buena temporada y después el resto de los 3 años que duró aquí o 4 años que duró aquí, se la pasó robando. Era un jugador completamente irrelevante y era de los que más ganaban. Entonces yo lo pondría como vino a robar. Él sabía que ya no tenía el nivel necesario para estar en este equipo. Entonces lo vamos a poner ahí. Si hubiéramos calificado sus primeros años, a lo mejor lo hubiéramos puesto en sin pena ni gloria o en buen jugador. Pero como se quedó mucho más de lo que debió haberse quedado, lo ponemos en vino a robar. Walter Ayoví, la chaira de Ayoví. Este es un jugador que le rindió bastante a Rayados. Era el jugador favorito de Vucetich, simple y sencillamente porque lo podía poner a jugar en cualquier posición. Este es un jugador, impresionante jugador, de lo mejor que ha tenido Rayados. No sé si ponerlo en categoría de ídolo, porque no siento que haya conectado tanto con la afición, pero sí lo pongo como un crack. Walter Ayoví sí lo pongo en nivel de crack, muy cerca de ser ídolo, pero todavía sin ser ídolo. Está un escaloncito abajo, pero Ayoví, un jugadorazo, la verdad, fuera de serie. Trapito Barovero. Trapito Barovero, muy buen jugador. Gracias a él ganamos 2 campeonatos. Creo que tanto Mohamed como la directiva fueron muy injustos con él. Incluso a veces hasta la afición fue injusta con él. Creo que fue un jugador que no debió haberse ido de Rayados, se debió haber quedado. A lo mejor ya ahorita estaríamos buscando un reemplazo para él, pero nos hubiera dado unos 2-3 años muy buenos con un portero bastante decente. Creo que lo pongo en nivel de crack. Simplemente lo pongo en nivel de crack simplemente porque gracias a él ganamos 2 campeonatos. Trapito Barovero, fuera de serie, uno de los mejores porteros que hemos tenido en cuestión técnica y en cuestión de la frialdad que tiene, ¿no? Chema Basanta, pues qué te puedo decir, Chema Basanta, creo que estamos todos de acuerdo que Chema Basanta tiene que ser un ídolo. El capitán de Rayados, uno de los capitanes de Rayados en la era dorada. Uno de los mejores defensas que hemos tenido. Sí, a lo mejor su último año dio mucho que desear, pero fue un jugador que de Rayados fue a Europa, luego jugó un mundial con Argentina y luego regresó a Rayados. Siempre lo dio todo en la cancha, siempre mostró una actitud muy buena, terminó conectando muy bien con la afición a pesar de ser un jugador de perfil bastante bajo.
O sea, su manera de ser era un jugador de perfil muy bajo y aún así conectó mucho con la afición, se hizo ídolo y eso se le reconoce, ¿no? Este puede causar bastante controversia. Edwin Cardona. Un jugador que tenía talento para ser un crack, pero su actitud lo baja a nivel de petardo. ¿Por qué no lo pongo en sin pena ni gloria? Porque siento que pudo haber dado mucho más. Pudo haber dado mucho más, no solo en Rayados, sino en el fútbol mexicano. Y fue un jugador que no voy a decir que vino a robar, porque no se quedó tanto tiempo en Rayados como para considerarlo que vino a robar. Pero tenía mucho para dar más y la actitud, su mente misma fue su peor enemigo y le causó que no pudiera funcionar en ninguno de los equipos en los que ha estado. Entonces creo que Cardona se queda en nivel de petardo. Vamos a ponerlo por encimita de Adam Vareiro. Siguiente jugador. Juan Pablo Carrizo. Para mí se me hace, en cuestión técnica, incluso se me hace mejor portero que Trapito Barovero. Nunca le dieron la oportunidad de ser portero del primer equipo. Siempre fue portero de Copa. Mohamed básicamente lo arruinó. Este fue un portero que trajo la directiva para competirle a Hugo González. Pero sabemos que con Mohamed, Hugo González nunca iba a tener competencia. Lo dejo en buen jugador. Siento que lo desperdiciaron. También ya llegó grande en su carrera. Un jugador que jugó incluso en Italia. Pero muy buen jugador, muy buen portero. Ataja penales. Pudo haberse convertido en un ídolo en este equipo si le hubieran dado la oportunidad. Jimmy Chará. Interesante jugador. Muy vivo, muy habilidoso, pero tampoco no mostró lo suficiente. Yo pienso que Chará lo podemos poner en sin pena ni gloria. Era buen jugador, nunca lo pudo demostrar en la cancha. Creo que la Liga MX le quedó grande a Chará. Le fue muy bien en Colombia, llegó incluso a ser hasta seleccionado colombiano. Le está yendo bien, según yo, en la MLS. Buen jugador, aquí simplemente no funcionó. Eh, lo pongo en sin pena ni gloria, lo pongo un poquito arriba, en la parte de sin pena ni gloria. A lo mejor no mejor que Abreu, porque Abreu sí metió varios goles. Pero siento que pudo haber dado mucho más este jugador. Jonathan Cristaldo. Este Jonathan Cristaldo es uno de esos jugadores que vino a robar. Es de esas transacciones con el Cruz Azul que pues simplemente nunca nadie se explicó. Y creo que no hizo nada, absolutamente nada en Rayados. Vino a robar. Nadie se acuerda de él. Más que los que estuvimos en esa época en Rayados, que no es una época tan vieja. Pero siempre se criticaba que para qué trajeron a este jugador. Podía ser que nadie se acuerda, pero simplemente por el historial de transacciones entre Rayados y Cruz Azul, lo pongo en categoría de vino a robar. Ahí está. Robert de Piño. Interesante jugador. Robert de Piño, en la época de Guille Franco, era un goleador incluso más mejor que Guille Franco. Cuando Guille Franco metió 32 goles en un año, Robert de Piño metió 35, jugando con el Atlas. Terminó yéndose a Europa, después se fue creo que a Arabia, y después de Arabia vino a Rayados, y en Rayados simplemente vino a robar, porque no hizo absolutamente nada, vino en un nivel físico bastante deplorable, ya no traía nada de fútbol, y creo que Robert de Piño, un jugador que cuando llegó prometía bastante, la gente estaba emocionada por la llegada de Robert de Piño, brasileño él. No, no pudo hacer lo que sabíamos mucho que podía hacer. Ya venía en la parte de bajada de su carrera y no logró hacer absolutamente nada. Dida Domínguez, Alexander Domínguez.
Yo lo pondría en sin pena ni gloria, Alexander de Domínguez. Vino como, igual que Carrizo, un portero a disque hacerle competencia a Hugo González, pero sabíamos que nunca iba a ser titular. Eh, Tenía buen nivel, seleccionado ecuatoriano, no tenía el nivel suficiente para las exigencias que tenía este equipo. Creo que se va sin pena ni gloria, tampoco fue malo, tampoco cometió errores, pero tampoco fue un jugador que fuera muy relevante. Dorlan Pavón. Esta es una decisión interesante. Posiblemente uno de los mejores jugadores de Rayados en los últimos años. Sus últimos años en Rayados creo que le bajaron crédito con la afición, sobre todo porque era un jugador que se notaba que jugaba cuando quería, no era un jugador tan constante, pero todo lo que logró con Rayados creo que lo pondrían muy arriba en la categoría de crack o abajito en la categoría de ídolo. Eh, Simplemente por sus estadísticas y por que era un jugador que normalmente aparecía en los partidos importantes, aparecía en clásicos, aparecía en finales. Básicamente Funes Mori le debe su carrera a este jugador. Lo vamos a poner en la categoría de ídolo a Dorlan Pavón. Y lo voy a decir, si no hubiera metido mano Mohamed, Dorlan Pavón hubiera sido un goleador más grande que Chupete Suazo. Dorlan Pavón tenía todo para meter más goles en Rayados que Chupete Suazo. Mohamed lo termina cambiando de posición y lo hace un pasador. Se convierte en el mejor pasador de Rayados, pero siento que es un jugador que el sistema lo termina desperdiciando. Pero sí llega a ser, a lo mejor no un ídolo tan grande como otros, pero sí cerquita de los principales ídolos. Walter Erviti. Algunos, a lo mejor ustedes algunos no se acuerdan de las buenas épocas de Walter Erviti, pero este era un jugador, era un fuera de serie. Los clásicos los jugaba como nadie. Un jugador que te aparecía en finales, que te aparecía en momentos importantes. Y sobre todo, sí, de los que llevamos hasta ahorita es uno de los más grandes ídolos. Creo que la manera en la que Walter Erviti conectó con la afición, muy pocos jugadores han podido conectar como lo hizo Walter Erviti. Era un jugador tribunero, pero también era muy efectivo, se mataba en la cancha. Uno de los jugadores con más amor a la playera que han estado en este equipo. Y sin duda alguna, todos los que vieron jugar a Walter Erviti van a estar de acuerdo que este era un ídolo. Aquí va a haber un jugador que muchos de ustedes no van a saber quién es. Flavio Rollero. Y van a decir, ¿quién es ese jugador, Flavio Rollero? Este Flavio Rollero era el otro central que estaba en Rayados cuando estaba Pablo Rochen. Este era el compañero o la pareja en la central de Pablo Rochen. Y en mi punto de vista, Rollero era incluso mejor central que Rochen, pero era un jugador de un perfil mucho más bajo, brasileño él. Campeón con Rayados en la época de Pasarela, muy buen central. Sí, teníamos una central de miedo con Flavio Rollero y con Pablo Rochen. Yo lo pongo en un nivel de crack. Flavio Rollero, sobre todo en la época en la que llegó a Rayados, era de lo mejorcito que había en el fútbol mexicano. Un jugador que no tenía tanta mercadotecnia, pero muy buen jugador, un crack en la defensa y alguien que se fue todavía con mucha buena popularidad en la afición de Rayados. Gastón Fernández, la Gata Fernández, otro jugador que prometía mucho en el equipo. Terminó jugando en los dos equipos, tanto en Tigres como en Rayados. Creo que fue un poco más relevante en Rayados. En Monterrey se fue sin pena ni gloria. Sí, era uno de esos jugadores que creo que prometían más, pero terminó sin ser muy relevante. Leandro Gracián.
Posiblemente uno de los jugadores más talentosos que ha llegado a Rayados. Se esperaba mucho de él. Lamentablemente nunca se pudo adaptar al fútbol mexicano. Creo que es el último jugador que ha metido un gol olímpico en Rayados. No sé, alguien en los comentarios me puede corregir eso. Pero yo le recuerdo un gol olímpico en el Tecnológico, del lado de los vestidores. Muy buen jugador. Lo voy a poner en categoría de buen jugador, porque era muy bueno, pero siento que también llegó al equipo en una etapa donde el equipo estaba teniendo muchos problemas, donde no podíamos mantener un director técnico. Este jugador pudo haber dado mucho más. Entonces, aquí pongo a Gracián en esta parte. Aquí creo que hay otro que no hay duda, Guillermo Franco. Los cultistas funemoristas lo quieren bajar de la categoría de ídolo. De hecho, lo vamos a poner aquí encima de... Es más que Kerviti. Guille Franco, uno de los más grandes ídolos de este equipo. Muchos lo quieren desacreditar simplemente porque le hace sombra o le hace sombra a la idolatría que le quieren poner a Rogelio Funes Mori. Este fue un delantero que logró lo que nadie había logrado en Rayados en una época, básicamente en una época de vacas flacas. Llegó sin mucho cartel, estuvo peleando títulos de goleo, estuvo peleando campeonatos, quedó campeón, uno de los máximos goleadores en clásicos regios. Sobre todo, era un jugador que aparecía en momentos importantes y que conectó muy fácilmente con la afición por la pasión que tenía por el fútbol, por la pasión que tenía por el equipo, por el amor a la playera. Creo que no hay duda. En Rayados se convirtió en un ídolo y hasta ahorita de los que llevamos creo que es el máximo ídolo hasta ahorita. Vincent Janssen, el toro de oro. Quisiera ponerlo más arriba. Es un buen jugador. No llega a ser crack. En Rayados nunca funcionó. Creo que se va con más penas que glorias. De nuevo, los funemoristas lo van a desacreditar mucho por algunas cosas. Yo pienso que está alto petardo o bajo en pena sin pena ni gloria. Hay que reconocerle lo que sí nos dio. El campeonato de Mohamed fue gracias a este tipo. O sea, lo que hizo este tipo en la liguilla, en ese campeonato y en la final también, hay que agradecérselo. Pudo haber dado mucho más. Creo que nos demostró ahorita jugando en Europa que era un delantero que tenía más nivel. Nunca le dieron la oportunidad en Rayados. Lo ponemos sin pena ni gloria. No llega a ser petardo. Está cerca de ser petardo, pero todavía lo pongo en sin pena ni gloria. Matías Craneviter. Matías Craneviter, discúlpenme, pero vino a robar. Matías Craneviter vino a robar. Es parte de los mercenarios del turco Mohamed. No tenía nada que venir a este equipo. Nunca se adaptó. Nunca pudo dar un buen nivel. 2 buenos juegos en 3 años con el equipo. Y era una de las nóminas más altas. Y era un jugador que, la verdad, lo trajeron cuando ni siquiera se ocupaban medios de contención. Completamente vino a robar. Lucas Silva. Un jugador que fue relevante en otros equipos en la década de los 2000, despuesito de la era dorada. Este jugador fue despuesito de la era dorada de Vucetich. Nunca pudo sobresalir en el equipo de Rayados. Era bueno en otros equipos, en equipos como Toluca. No me acuerdo qué otro equipo estuvo. Lucas Silva, brasileño. Lo ponemos, está entre petardo y sin pena ni gloria. Era un jugador que te respondía de vez en cuando. Vamos a ponerlo como sin pena ni gloria aquí, más o menos como la mitad. Buen jugador,
pero también ya llegó algo veterano a Rayados, ya llegó fuera de su prime y creo que pudo haber dado más. Marlon de Jesús Pavón, un jugador, otro de los jugadores que llegaron después de la salida de Chupete Suazo. Se esperaba mucho de él por lo que nos hablaron y por lo que supuestamente costó este jugador. Creo que este jugador no vino él a robar, pero hicieron tranzas económicas con su traspaso. Supuestamente costó $3 millones. Este jugador no valía ni $500,000. Era un jugador petardazo, petardísimo, o sea, malísimo jugador. Es más, hasta llegamos a, los aficionados Rayados llegamos a cuestionar si era jugador profesional por el bajo nivel que tenía. Entonces lo ponemos en vino a robar. A lo mejor lo podríamos poner incluso en nadie se acuerda. Vamos a poner en nadie se acuerda porque en realidad no duró tanto en el equipo. Wilson Morelo, un jugador que también llegó con muy bajo cartel. Llegó con muy bajo cartel. No se esperaba tanto de él. En Rayados no dio mucho. Creo que dio mejor en Pachuca. En Pachuca fue un mejor jugador. Es un petardo. Creo que tampoco vino a robar, no duró tanto, no costó tanto como jugador, pero sí es un jugador que sí, para lo que esperaba el equipo en aquel entonces de las contrataciones, fue un jugador que nunca dio el kilo. Señores, Nico Sánchez, no tengo que decir nada, Nico Sánchez está aquí en Ídolos. Está casi, yo lo pondría casi a la par de Guille Franco. Pero ídolo, el Nico de la gente, el mejor defensa central que hemos tenido en la historia, el defensa goleador. Creo que cualquier persona que piense que Nico Sánchez no es un ídolo, no le va a Rayados o no entiende la esencia de Rayados. Sin duda, uno de los más grandes ídolos que ha tenido Rayados, el último gran ídolo que ha tenido este equipo, y espero que Rayados pueda conseguir o pueda sacar algún otro ídolo que conecte con la afición como lo hacía este jugador. Pato Sánchez, un jugador muy cuestionado por la cuestión de la final contra Pachuca, que yo lo he tenido que explicar varias veces. Nunca fue su culpa esa final. Él no tenía la decisión de decir no voy con mi selección. Creo que era muy buen jugador. Después le costó mucho trabajo reponerse a el odio que le causó perderse esa final. No llega a nivel de crack precisamente porque su nivel después de haberse ido con la selección no fue el óptimo. Era muy buen jugador, muy buen jugador. Está casi a nada de ser crack, pero pienso que pudo haber dado más con Rayados. Iván Piris, un jugador de bajo perfil, un jugador que la verdad mucha gente no se acuerda de él. No vino a robar, no fue petardo, le echaba muchas ganas, pero fue un jugador irrelevante en el equipo. No, nadie lo extraña, nadie se acuerda. Era un buen jugador, pero creo que le faltó. Hugo Rodallega. La cuestión de Hugo Rodallega es muy similar a la de Albert Ellis. Llegó cuando tenía 20 años. Un jugador colombiano que tenía 20 años cuando llegó a Monterrey. Mostró cosas muy interesantes de Rodallega, pero estaba muy joven. Terminó yéndose a otros equipos y después terminó haciendo carrera en la Premier League europea. Aquí en Rayados lo vamos a poner al lado de Albert Ellis. Se fue sin pena ni gloria. Un jugador que a lo mejor se le debió haber dado la oportunidad de que se desarrollara más como futbolista en Rayados. Y a lo mejor Rayados hubiera sido el que lo hubiera vendido a Europa. No sabemos. Pero es un jugador que prometía, pero que era muy joven y simplemente la situación de Rayados no les permitió esperar a que este jugador diera más. Rolly Zárate,
Una, después de Avilés Hurtado, la estafa más grande que le han hecho a los equipos regiomontanos en el fútbol mexicano. Tigres fue a preguntar por Mauro Zárate, un jugador que terminó jugando en Italia. Y el equipo argentino le terminó dando el Rolly Zárate. Este jugador jugó, creo que 2 años jugó con Tigres y Rayados. Y en esos 2 años solo metió un gol que terminó siendo autogol. Lo metió con Rayados. Un jugador que vino a robar completamente. Otro de esos jugadores que dices, neta, tú eres profesional, vato. Jugador limitadísimo, limitadísimo. Rolly Zárate. La historia está muy interesante porque jugó con Tigres y con Rayados y solamente pudo meter un gol. Y creo que no recuerdo si fue en un clásico, pero ni siquiera fue gol de él, terminó siendo autogol. Bueno, ahora nos acercamos a la parte final. Pablo Rochen, un crack, uno de los mejores defensas que hemos tenido. Metió gol y no entró. Ok, Pablo Rochen, un crack, uno de los mejores defensas que hemos tenido. Lo pondría abajito de Walter Ayoví. Un jugador de los primeros jugadores que Rayados se trajo de Europa en la nueva era de Rayados, cuando ya teníamos dinero y esas cosas. Uno de los primeros jugadores que se trajeron de Europa, que venía con cartel europeo, porque creo que jugaba en el Español de Barcelona. Era un jugador que en Europa era titular. Se lo trajeron y aquí era un monstruo. Ya vino algo veterano, hay que decirlo, pero muy buen jugador. Campeón con Pasarela. Y no es ídolo simplemente porque creo que no conectó lo suficiente con la afición y no duró lo suficiente tiempo en Rayados, pero está a nivel de crack, un gran jugador. El siguiente, discúlpenme, pero ni siquiera tengo que dar explicaciones. Humberto Suazo, el monstruo sudamericano, el máximo ídolo de este equipo. No hay discusión, no hay nada que decir. Es más, tendría que hacerle una categoría exclusiva para Suazo y ponerlo a él solo en su propia casilla. Entonces, Humberto Suazo, el más grande ídolo. Jonathan Urreta Vizcaya. No lo quiero poner en vino a robar, porque muchos de sus problemas no fueron tanto de él. Fue un jugador que vino lesionado y nunca pudo recuperarse de las lesiones. Lo vamos a dejar en petardo. Un jugador que con Pachuca era un maldito crack. En Rayados se esperaba enormemente de él. Se esperaba que fuera el jugador principal de Rayados, que fuera un maldito monstruo. Las lesiones creo que incluso le provocaron que se retirara del fútbol. Nunca pudo recuperarse de las lesiones. Termina siendo un petardo. Y lamentablemente, pues un jugador que prometía tanto en Rayados no pudo, pues no pudo destacar. Vamos a agarrar Víctor Ramos. Nadie se acuerda de él, pero fue un jugador de la época en la que Luis Miguel Salvador estaba haciendo tranzas con el equipo. Lo trajeron igual que Wilson Morelo, lo trajeron igual que Marlon de Jesús. Este era un brasileño que si tú lo veías en la calle, decías, este güey, ese vato no juega fútbol. Nadie se acuerda de él. Está entre vino a robar y nadie se acuerda de él. Un jugador que supuestamente costó $6 millones. Algo así, decían que había costado $6 millones. Y era un jugador que no valía 1 millón. Bastante limitado. Tiraba mucha caca. Era muy faramayoso en su manera de jugar. Pero, la verdad, por el precio, lo podría poner en vino a robar. Por el precio de su carta, lo pondría como vino a robar. Un jugador que la verdad nunca debió haber llegado a este equipo. Argemiro Veiga. Los que les tocó ver jugar a este jugador
Uf. Los que no pudieron ver jugar a Argimiro Veiga se perdieron de un espectáculo. Este era un jugador que a lo mejor ahorita en Rayados, con este equipo de Rayados, a lo mejor sería un fuera de serie. Llegó lamentablemente a un Rayados que era muy limitado en cuestión de refuerzos. Un jugador que llegó, la verdad, bastante barato, pero para mí uno de los mejores contenciones que ha tenido Rayados en su historia. Es un crack Argemiro Veiga. Posiblemente podría ser el último brasileño que en realidad funcionó junto con con Flavio Rogeiro. No eran de la misma época. Era antes, fue antes Veiga, creo. Pero uno de los brasileños más talentosos que ha llegado a este equipo. Un férreo contención. Peleaba todas, ganaba todas, tenía salida, tenía talento. Jugadorazo Argemiro Veiga. Balbayano. Balbayano nos lo vendieron como un crack. Pero en realidad vino a robar. Balbayano, siento que la directiva de Rayados se equivocó de jugador. Les mandaron videos de un jugador que metía muchos goles. Y el que vino creo que ha de haber sido el hermano o el representante o alguien más. Pero no vino el jugador que nos platicaban que era líder de goleo en los campeonatos brasileños. Vino a robar un jugador que lo fueron a buscar más que nada por la presión de que se fue Humberto Suazo a Europa. Y tenías como una semana para que empezara la liga y tuviste que ir por un jugador rápidamente. Metió un solo gol en Rayados. Fue un petardo. No recuerdo que haya costado tanto, pero la verdad, un jugador que pues no debió haber llegado a Rayados. Y el último que tenemos en esta lista, Piri Bangioni, un crack. Piri Bangioni, un crack. Muchos huevos, mucho amor a la playera, mucho orgullo profesional. El Piri Bangioni creo que lo pondríamos por aquí, a lo mejor incluso arriba de Trapito Barovero, cerca de ser ídolo. Yo no lo pondría en la categoría de ídolo simplemente porque los que están aquí han conseguido cosas más importantes. Digo, la Bomba Ruiz Díaz llevó un Rayados bastante limitado a una final. Pero siento que el Piri Bangioni está cerca de ser ídolo. Mucha gente lo idolatra por ese amor que tenía al equipo, por ese amor que le tenía a la afición. Llegó ya veterano, se fue posiblemente antes de tiempo, pero siento que Piri está ahí cerca de los grandes. Piri conectó muy bien con la afición sin ser un jugador que lograra tantas cosas dentro de la cancha. Hay que recordarlo, él metió ese último penal que nos dio el campeonato contra América en el Azteca. Mucha gente se acuerda de él por eso. Pero bueno, esta es mi ranking de los últimos jugadores o de los jugadores Rayados extranjeros que han venido a este equipo. Por ahí faltan Ciña, Casartelli, Bahía es mucho más viejo. Sí me faltó Ciña. Ciña yo lo pondría como buen jugador. Se hizo crack en Toluca. A Ciña. Qué bueno que me recuerdan. ¿Por qué no me lo recordaron en el Discord cuando les pregunté que me pusieran jugadores? Ciña hubiera estado interesante ponerlo aquí. Este es el ranking. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué cambiarían? ¿Qué jugador ustedes piensan que es ídolo y no lo puse como ídolo? Pónganmelo todo en los comentarios. Espero que les haya gustado y pues nos vemos a la próxima, gente.